Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. Si salimos por el ángulo suroriental de la Plaza Mayor de Martín Muñoz de las Posadas, nos vamos a enfrentar con una fachada monumental del Palacio del Cardenal Espinosa, uno de los más insignes vecinos de esta localidad de Martín Muñoz de las Posadas, un palacio levantado a mediados del siglo XVI. Don Diego de Espinosa Arévalo había nacido en Martín Muñoz de las Posadas en septiembre de 1513. Ingresó en la Universidad de Salamanca, donde tuvo una destacada carrera como estudiante y posteriormente licenciado en Derecho Civil y Canónico, y a partir de ahí fue ocupando diferentes posiciones dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia, no siendo aún sacerdote, así como la propia administración pública, donde llegó a ser uno de los personajes más destacados de la corte de Felipe II en los años 1560, llegando a ostentar los cargos de presidente del Consejo de Castilla e inquisidor general del reino. Es entonces, en 1568, cuando obtuvo el capelo cardenalicio, además de ser nombrado obispo de la sede de Sigüenza. Este personaje, que como digo fue fundamental en la corte de Felipe II, contó con el favor del rey hasta el punto de que el monarca quiso que el cardenal tuviera un palacio digno de un personaje de tan alta alcurnia, y para ello le propuso que lo construyera en su ciudad natal de Martín Muñoz de las Posadas. Es cierto que el cardenal Espinosa logró antes el favor para sus vecinos, permitiendo que el rey cambiara esa decisión inicial de construir un palacio por la concesión de una feria a la localidad de Martín Muñoz, pero Felipe II no cesó en su empeño de que su distinguido administrador tuviera una casa honorable propia para tan alto personaje. Y es así como se lanzó la construcción de este palacio, en cuya fachada aparece el escudo real, porque el cardenal Espinosa insistió en que tenía que quedar muy claro que la construcción de este edificio era más por la voluntad del rey que por la de él mismo. Tradicionalmente se ha atribuido las trazas originales del Palacio de Espinosa a Juan Bautista de Toledo, el primer arquitecto del Escorial. No es cierto, Juan Bautista de Toledo había muerto 2 años antes de que se comenzara la construcción y no había dado trazas para este palacio. En realidad hay un intenso debate sobre quién pudo ser el arquitecto que dio esas trazas, y posiblemente el candidato principal sea Francisco de Salamanca, un insigne maestro de obras de la corte de Felipe II, que fue quien diseñó la nueva Plaza Mayor de Valladolid tras el incendio que sufrió esta ciudad en 1561. Hay otro arquitecto vinculado a la corte de Felipe II que sabemos que estuvo relacionado con la construcción de este Palacio de Martín Muñoz de las Posadas, Gaspar de Vega, que fue quien hizo los cálculos topográficos para establecer el plano a partir de unas trazas preexistentes que, insistimos, posiblemente fueron realizadas por Francisco de Salamanca, algo que no ha de sorprendernos si observamos en detalle todo el alzado del edificio, donde encontramos una serie de elementos antiquizantes ya fuera de moda para estos años 1560, como por ejemplo esas zapatas que podemos observar por encima de las columnas del corredor superior, algo que era un elemento muy propio de la arquitectura castellana durante la primera mitad del siglo XVI, pero que para esta segunda mitad del siglo XVI, para estos años 1569, 70, 71, cuando se construyó el Palacio de Espinosa, empezaba a estar ya un poco pasado de moda. Sin embargo, esto no quita que el palacio tiene una visión majestuosa notable, gracias a la buena disposición de los espacios que hizo el tracista. En este sentido hemos de señalar que el palacio se vertebra en torno a un patio central, pero ya aquí hay un primer juego geométrico. El patio es perfectamente regular, pero dadas las dimensiones del solar, un rectángulo orientado este-oeste, resultaba difícil que ese patio pudiera quedar perfectamente centrado. De modo que lo que el maestro de obras hizo fue generar una fachada totalmente simétrica mirando hacia el exterior, pero después al ingresar en el vestíbulo hacemos
un giro en S para poder acceder hasta la mitad del patio, y este patio en torno al mismo se articulan 3 crujías, que no 4, puesto que solo disponemos de la panda principal, la que mira hacia la calle, la panda sur, la panda este y faltaba la panda norte. No había espacio suficiente para poder haber ajustado el tamaño de ese patio regular y las 4 crujías, de modo que el arquitecto prescindió de una de ellas. Esto no quita que el palacio, una vez en el interior, nos resulta tremendamente armónico y que además hay suficientes estancias para las necesidades que tenía el cardenal Espinosa. A partir de aquí se establecieron los 2 niveles en los que se configura el palacio, con esa galería superior en la que ya hemos señalado la presencia de esas zapatas. Bien es cierto que en piedra, en los palacios de la primera mitad del XVI aún podían ser en madera, que viene a ser un elemento, como señalábamos, un tanto pasado de moda para estos años de 1569, 70, 71, y que nos puede indicar que es Francisco de Salamanca, un hombre más apegado a las tradiciones que se habían venido dando a partir de 1530, cuando por fin eclosiona el arte clásico en el mundo castellano, pero que aún no había asumido las novedades que se estaban desarrollando en el Escorial, precisamente obra de Juan Bautista de Toledo y de su sucesor en esta construcción, Juan de Herrera. Más allá de ese detalle, el conjunto, insisto, obedece a esas modas que ya se habían colocado como principales a partir de los años 1530. Se observa muy bien en el corredor inferior la utilización de un orden dórico que soporta por encima perfectos arcos de medio punto y en la parte superior ese orden jónico con zapatas. De nuevo, una solución que podemos encontrar en muchas obras de Alonso de Covarrubias o de Rodrigo Gedeón Tañón en los años 1530, 1540, 1550, y que este sería el último ejemplo destacado, monumental, de esa forma de hacer arquitectura. Lo más interesante está en que el patio, esta es una de las ideas clave, era el eje en torno al cual se organizaba todo el conjunto, porque no hemos de olvidar que era la principal fuente de iluminación y de ventilación para todas las estancias. De ahí la importancia que todo esté bien organizado en torno a ese patio. El palacio debió estar en manos de la familia del cardenal Espinosa, sus herederos durante varios siglos. Sabemos que aún el rey Carlos II pernoctó aquí a finales del siglo XVII, hacia 1690. Pero para los años 30 del siglo XX, el palacio, que ya estaba en manos de otra familia particular, los Mata, presenta cierto estado de deterioro que motivó, por un lado, la conversión de propiedad privada a pública, la declaración de monumento nacional, y ya a partir de 1957 comienzan unas obras de restauración que sobre todo se llevaron a cabo entre los años 1964 y 1966, tras las cuales se estableció el uso de este palacio como colegio para los niños de Martín Muñoz de las Posadas, además de otras actividades culturales. Aún ha habido otra intervención menor en diciembre de 2013, pero la más importante es esta que se efectuó en los años de 1960 y que, por un lado, ha permitido conservar las estructuras originales de mediados del siglo XVI y, por otro lado, ha incorporado toda una serie de soluciones constructivas contemporáneas que garantizan la supervivencia del palacio. En ese sentido, hemos de pensar que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en la arquitectura histórica es a encontrar los sistemas mediante los cuales, manteniendo la esencia creativa original de la construcción, podamos garantizar la pervivencia de la misma, aunque en algunos espacios, como estamos viendo en los detalles bajo las bóvedas de la crujía principal, la que mira a la calle, tengamos unas soluciones estructurales más propias de la arquitectura contemporánea. Dado que la mayor parte de los visitantes no tienen ocasión de recorrer estos espacios, la ventaja está en que hemos conseguido mantener el palacio original mediante unos sistemas que garantizan esa supervivencia en el largo plazo. Actualmente el palacio pertenece a la Junta de Castilla y León, que lo cede para su uso al Ayuntamiento de Martín Muñoz de las Posadas.
Tristemente, en el curso 2023-24 dejó de funcionar como colegio ante la ausencia de niños que pudieran acudir a las aulas de este insigne edificio. Sin embargo, sí han aprovechado el lugar, el Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de Amigos del Patrimonio de Martín Muñoz, para establecer una exposición abierta en diciembre de 2022, en el que se han traído una serie de reproducciones de obras de arte asociadas al siglo XVI, obras de arte muy famosas, incluso algunas ya de comienzos del XVII, por tanto, del periodo en el que este palacio fue construido y utilizado por el cardenal Espinosa y sobre todo por su familia, como una forma de hacer entender a los visitantes del lugar en qué contexto histórico se desarrolló la construcción de este edificio. Sin embargo, hemos de decir que es un monumento lo suficientemente digno como para que hubiera un esfuerzo mayor por parte de las autoridades y con todo el ánimo que sabemos que tienen los vecinos de Martín Muñoz de las Posadas para poder aprovecharlo de una forma aún más eficiente y que los visitantes que acudan puedan disfrutarlo en toda su dimensión.